Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la República. Bienvenidos a esta exposición, Las huellas de violencia familiar, una iniciativa verdaderamente encomiable que ha recuperado más de 700 trabajos provenientes de todo el mundo, que a partir del día de hoy iniciará un largo recorrido por 30 espacios en la República para difundir, pero sobre todo para generar conciencia y visibilizar una realidad persistente en nuestro país, para generar conciencia sobre la violencia que se vive en los senos familiares, pero también para visibilizar lo que significa ese fenómeno y lo que tenemos que hacer como sociedad, pero también desde las políticas públicas. Quiero felicitar a la senadora Marta Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, por esta iniciativa, por acoger en el Senado de la República y por promover que podamos ver en este espacio los carteles que han sido ganadores de este certamen. Lo mismo saludar a las senadoras Blanca Alcalá, Marcela Torres Peinberg, Lisbeth Hernández Lecona, Marta Tagle, que han estado desde el Senado de la República participando intensamente en este tipo de agendas, poniendo el dedo en el renglón sobre la violencia familiar, pero sobre todo en los temas que le ocupan a los niños, a las familias, a las mujeres en general. Doy también la bienvenida a la licenciada Diana Luno Lozano, directora general jurídica y de enlace institucional del Sistema Nacional DIF, al ingeniero Eduardo García Migoya, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Juconi, a la licenciada Claudia Tello Arenas, fundadora de Escucha Mi Voz, a la doctora Laura de la Mora, miembro del Consejo Directivo de AIFAM, a todos ustedes por estar esta mañana en el Senado de la República. Una fotografía, un dibujo, una imagen nos ayuda no solamente a recrear o expresar un sueño, un pensamiento, una realidad, sino también a generar conciencias, a visibilizar un problema, a convocar a la acción a quienes toman contacto de esa fotografía, de esa imagen, de un cartel como el que hoy tenemos dispuestos en este espacio. ¿Conciencia de qué? Conciencia de que el 60% de los niños mexicanos han experimentado alguna relación violenta en sus propios senos familiares de parte de sus padres, que el 80% de los jóvenes en algún momento han sido agredidos por alguno de sus padres, que el 45% de los jóvenes en nuestro país piensa que sus padres tienen derecho a agredirlos. A veces olvidamos en la discusión que la violencia que se vive en las calles inicia en un espacio familiar, inicia en una comunidad, inicia en una pequeña recámara en la relación que debiera ser la más compasiva, la más solidaria, la más llena de amor. Y a veces nos preocupamos fundamentalmente de la violencia que vemos en la televisión, en la calle, escuchamos de ella en la radio, la que tiene que ver con el fenómeno de seguridad pública, del narcotráfico, pero no reparamos que si hay una violencia que hoy se expresa en términos de seguridad pública, en algún momento hubo un niño lastimado, una mujer agredida, un padre que asumió que tenía el derecho de castigar a sus hijos, una niña, adolescente que ha sido agredida por su pareja sentimental, en fin. Yo tengo la convicción de que el antídoto más poderoso contra la violencia familiar es visibilizarla, es ver claramente las huellas que deja en la dignidad de los entornos sociales, las huellas que dejan en la historia de cada uno, en las biografías de muchísimas víctimas que a lo largo del tiempo han sufrido cualquiera de estas acciones. Una y otra vez hay que visibilizarla, porque las víctimas de la violencia intrafamiliar siguen siéndolo fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque han perdido la fuerza para denunciar, y en segundo lugar, porque también han perdido muchas de las veces la confianza para hacerlo y no encuentran a nadie en su entorno que les ayude a tomar otro curso de su vida. Muchas víctimas de la violencia intrafamiliar sufren una doble victimización. Muchas mujeres hoy se sienten desprotegidas, dejan de hablar de sus problemas porque sus entornos no son solidarios, como si la violencia hubiera empezado de un día para otro. Tenemos que entender que la violencia muchas veces es un proceso que empieza con una humillación verbal, con una grosería, y termina con la aniquilación paulatina de la dignidad, con el silencio persistente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien, cuando se entera que una mujer es víctima de violencia por parte de su pareja, se pregunta por qué no lo deja, por qué lo sigue aguantando? La falta de comprensión, los absurdos márgenes de tolerancia que sigue admitiendo nuestra sociedad sobre la violencia que viven las mujeres, pero sobre todo la falta de un repudio social frente a esos actos, es la causa de que muchas mujeres guarden silencio en la realidad de hoy.
Muchas mujeres han sido víctimas de humillación desde siempre, han sido sobajadas por parientes o por sus parejas, se sienten debilitadas, no se atreven a alzar la voz, no tienen fuerza para procurarse un destino diferente. Y en el caso de los niños, muchos nunca han tenido siquiera la oportunidad de conocer otras realidades. Aquellas personas que debieran ser sus más próximos, su entorno más inmediato de amor, sus padres, los traicionan una y otra vez en su cariño. No tienen más alternativa que dejarse abandonar al silencio, al sufrimiento, y no tienen, al final de cuentas, nadie quien salga adelante y les alce la voz por ellos. Tomar conciencia, abrir los ojos, denunciar y castigar a los agresores, proteger a las víctimas. Esas son nuestras obligaciones, lo son para cada uno de los miembros de nuestra comunidad, desde el ámbito de la sociedad civil, pero sobre todo desde la política, y precisamente por eso exposiciones como esta nos recuerdan, subrayo, los enormes deberes que tenemos como sociedad para evitar que un niño, que una mujer, que una niña vuelva a ser lastimado por alguien de su entorno. Muchos estudios demuestran que los niños que han sido testigos de la violencia tienen muchas más probabilidades de ser eventualmente ellos agresores. Sabemos, por ejemplo, que la tercera parte de los presos en la Ciudad de México abandonaron sus hogares cuando tenían menos de 15 años y lo hicieron fundamentalmente por haber enfrentado un conflicto, un círculo o una realidad de violencia. El 7% adicional de las mujeres lo hizo por sufrir abuso sexual. Cuando somos incapaces como Estado, como sociedad, de detener y castigar esas dinámicas, estamos condenando a muchas víctimas y también a nuestra sociedad entera a vivir encerrados en círculos inacabables de violencia. El Estado tiene que proteger y garantizar segundas oportunidades, la sociedad también. Celebro pues que nuestras compañeras senadoras hagan un esfuerzo por generar conciencia, por visibilizar, pero también, como decía alguien que me antecedió en el uso de la voz, por demostrar que en este país vale la pena vivir, que este país es de segundas oportunidades y que en este país siempre existe la posibilidad de cambiar de curso de vida. A todas ustedes, muchísimas gracias por visibilizar, por permitirnos y obligarnos a no olvidar, recordar y recordarnos para no repetir, porque de esto se trata esta exposición, de un recordatorio que sirva al propósito de evitar que una persona, niño, niña, adolescente, viva, al final de cuentas, una situación de violencia. Si me permiten darle la inauguración formal a este evento, les ruego a todos ponerse de pie para hacer la ceremonia formal. Y siendo las 2:14 del martes 13 de octubre del 2015, declaramos inaugurada la exposición de carteles Las huellas de la violencia familiar. Enhorabuena a todos y mucho éxito y muchas felicidades.